Ya. Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy. Lo que vamos a hacer hoy día, recuerden que íbamos a primero ver los ejercicios que quedaron pendientes de la semana pasada, ¿ya? Y una vez que terminemos estos ejercicios, vamos a pasar ya con la materia de tabla de frecuencia, ¿ya? Así que voy a desaparecer un ratito y luego aparecemos de nuevo, ¿ya? Espero que tengan por ahí cerca su material de lo que vimos la semana pasada, ya su resumen, su formulario, etcétera, ¿ya? Para que sea más rápida esta parte de solucionar los ejercicios, ¿ya? Entonces dice, en la figura adjunta, ya que está ahí al lado, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, ¿ya? Fíjense que nos dice que al triángulo que tenemos en la imagen, es decir, a este triángulo, le vamos a aplicar una simetría puntual con respecto al origen. Dice, y que si le hacemos eso, esa simetría puntual, una vez que nosotros le apliquemos esa simetría, vamos a obtener un nuevo triángulo A'B'C', ¿ya? Entonces dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo A'B'C' permite o permiten obtener el triángulo ABC como imagen? Es decir, el ejercicio lo que me está diciendo es qué transformación isométrica tengo que aplicarle yo al triángulo A'B'C' para devolverme al triángulo ABC, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros primero le aplicamos la simetría a este, vamos a obtener uno nuevo y ese nuevo lo queremos devolver, ¿ya? ¿Qué tenemos que aplicarle a ese nuevo para devolvernos al triángulo original, ¿ya? Entonces, primero lo que voy a hacer es hallar las coordenadas del triángulo nuevo, ¿ya? Si se fijan, acá hay tres coordenadas. La coordenada A, que es el 1,2, perdón. Tengo la coordenada A, que es 1,2, tengo la coordenada B, que es 3,1 y tengo la coordenada C, que es 5,3, ¿cierto? Y se acuerdan que ya empezamos hace 3 minutitos, ¿ya? Y se acuerdan que la semana pasada dijimos que cuando nosotros queríamos hacer una simetría puntual con respecto al origen, nosotros podíamos hacer dos opciones, ¿ya? Podríamos de una invertir la imagen con respecto al origen, ¿sí? Esa es una opción. Tenemos la siguiente opción, que recuerden que la simetría puntual con respecto al origen es exactamente igual a una rotación en 180 grados respecto al origen. Y la tercera cosa que podríamos hacer es que recuerden que estas dos anteriores que acabo de mencionar, nosotros también la podemos escribir como una reflexión axial con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la diapositiva de la semana pasada vimos eso? Incluso estaban textuales en la diapositiva de simetría puntual. Si ustedes se van a la diapositiva de simetría puntual, había una cosa que decía observación. Y ahí habían, el primer punto, nos decían estas dos cosas que acabo de decir. Es decir, yo en vez de hacer una simetría puntual con respecto al origen, voy a rotar en 180 grados. Y recuerden que al ser 180 grados es igual antihorario que horario, pero vamos a hacerlo siempre en antihorario, ¿sí? Entonces las coordenadas que yo tenga, las originales, estas que están acá, yo les voy a aplicar esta rotación. Es decir, las coordenadas van a pasar a tener un signo menos antes de cada número, ¿cierto? Entonces la coordenada A ahora pasaría a ser, la prima, pasaría a ser menos 1, menos 2, ¿cierto? Al aplicarle la rotación de 180. La coordenada B pasaría a ser a menos 3, menos 1, luego de aplicarle la rotación y obtener el B'. Y la coordenada C' sería lo mismo que el C, pero con los signos menos anticipadamente, ¿cierto? Es decir, el triángulo nuevo que yo voy a obtener, si lo graficamos, ahí está saliendo un plano cartesiano, va a estar por aquí, ¿cierto? Menos 5, menos 3. Es decir, acá está el triángulo nuevo. Este es el triángulo A', B', C', ¿cierto? Que sería la transformación isométrica de este original, ¿sí? Claro, Catalina Salas, como tú dices, ¿cierto? Siempre la idea es que si me dicen una rotación de un ángulo positivo, yo tengo que asumir que es antihorario,
Si me dicen una rotación de un ángulo negativo, como dice Catalina, y como menos 90, asumo que es en sentido horario. ¿Ya? Ya, entonces ahora, ¿qué le tengo que hacer a este triángulo para obtener el de acá arriba? ¿Qué le tengo que hacer a este de acá abajo? ¿Sí? Entonces dice, una reflexión con respecto al eje Y y enseguida una reflexión con respecto al eje X. Veamos qué pasa. Si le hacemos una reflexión con respecto al eje Y, debería verse más o menos así, ¿o no? Recuerden que una reflexión con respecto a un eje era como ponerle un espejo, ¿no? Entonces me quedaría más o menos así si yo le hago una reflexión con respecto al eje Y primero. Y si luego a este mismo le hago una reflexión con respecto al eje... primero le hice al eje X, perdón. Pero es independiente del orden, ¿ya? Primero le hice al eje X, perdón, y después le tenemos que hacer al eje Y, ¿ya? Entonces le hice una reflexión con respecto al eje X y me quedó así. Y si le hago una reflexión en torno al eje Y, me debería quedar más o menos por acá, ¿o no? Debería verse más o menos así, ¿cierto? Pero en la diapositiva, en la observación, decía que hacerle una reflexión con respecto al eje Y y al eje X sucesivamente era exactamente lo mismo que una simetría puntual, así que la 1 es verdadera. Así que descarto esas dos, ¿sí? Ya. Vamos con el 2. Dice una traslación según el vector 2,4, ¿ya? Pero, ¿por qué no? Esta sería falsa, pero ¿por qué sería falsa una traslación? ¿Ya? Una traslación jamás se va a poder escribir como una rotación o una simetría puntual, porque la rotación y la simetría puntual me cambian la orientación, ¿ya? Si se fijan, el triángulo original que está ahí arriba encerrado en un círculo, este que estoy encerrando de nuevo, yo le cambié la orientación para obtener el triángulo A'B'C'. Y una traslación jamás va a cambiar la orientación, solamente va a mover la figura hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Es decir, una rotación o una simetría jamás se va a poder escribir como una traslación. Por lo tanto, no me sirven. Y lo pueden ver ustedes. ¿Qué pasa si le aplicamos una traslación mediante el vector 2,4? Me está diciendo que lo tengo que mover 2 a la derecha y 4 hacia arriba, ¿ya? Es decir, el punto C va a quedar como por acá. Este va a ser el C''. El punto A debería quedar como por acá. Este sería la prima'. Y el punto B debería quedar más o menos por acá. Este sería el B''. Entonces, claramente, este triángulo yo le apliqué el vector 2,4 y me da este que está acá arriba, el A'B'C', que no se parece en nada al original, ¿ya? Y recuerden, la traslación jamás me va a cambiar la orientación. Sí, Cajomi, en la clase nueva, la que vamos a ver hoy día, vamos a ver los modelos del DEMRE del año 22. O sea, el año 20, perdón. ¿Ya? Pero como esta es la clase pasada, aún estamos ocupando las del DEMRE del 2019. Entonces la 1 era verdadera y la 2 era falsa. Hice una rotación en 180 con centro en el origen y en sentido antihorario, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo apliqué una rotación en 180 para obtener este triángulo? Si le vuelvo a aplicar una rotación en 180, ¿me va a devolver al original o no? Porque como que me estaría devolviendo, ¿cierto? Entonces, al final, lo que yo hice fue aplicar 2 veces una rotación en 180, ¿cierto? Porque yo apliqué esta primera, la que está acá, para obtener la imagen. Y después, si a la imagen le vuelvo a aplicar una rotación en 180, me lo devuelve a su estado inicial, porque 180 más 180 es 360. Y 360, ¿se acuerdan que era quedarse donde mismo? Pero dando una vuelta y volver a donde mismo lugar. Entonces la 3 también es verdadera, ¿ya? Y además porque una simetría central siempre se puede escribir como una rotación, ¿cierto? Entonces la 1 y la 3 son las verdaderas, por lo tanto la alternativa es la C. Vamos con este ejercicio. Dice, si al triángulo de vértices M 1,2, N 2,5 y P 3,3 se le aplica una rotación con centro en el origen, ya eso es importante que siempre nos digan que en el origen, del sistema de ejes coordenados, se obtiene un triángulo
de tal forma que su vértice homólogo al M es M' menos 2,1. Es decir, a este vértice yo le apliqué la rotación y obtuve el vértice menos 2,1. ¿Ya? Habría que ver, según esta tablita, qué rotación le hicimos al vértice M. ¿Ya? Fíjense que al vértice M, la coordenada I pasó a ser negativa y pasó a la primera posición. Es decir, esta coordenada pasó negativa a la primera ubicación y la coordenada X se mantuvo tal cual, pero pasó a la segunda posición. Es decir, este ángulo X, esa coordenada X pasó a la segunda coordenada, ¿cierto? Es decir, calza perfectamente con la rotación de 90. Calza perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, a todos los otros vértices le tengo que hacer la misma rotación. Es decir, al N' le voy a aplicar la coordenada, o sea, la rotación en 90 grados, y el 5 me lo debería dejar como negativo al principio, y el 2 me lo debería pasar tal cual a la segunda coordenada, ¿cierto? Bueno, y ahí haciendo un descarte, la única alternativa que es válida es la D, pero al P' le vamos a hacer lo mismo. Al 3 lo paso negativo a la primera coordenada y este 3 lo paso tal cual a la segunda coordenada, ¿cierto? Eso me dice la rotación de 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sí era la D. Voy un poquito rápido porque estamos cortos de tiempo porque tenemos que ver la otra clase que viene, ¿cierto? Entonces les pido que después puedan ver este video repasen la clase pasada y a continuación vean al tiro este principio de esta clase, ya para los ejercicios, para que quede más fresquito, ¿ya? Pero la idea del ejercicio era ver qué rotación se le aplicó a este punto para obtener este punto. Y la rotación que nosotros tuvimos que aplicar fue la de 90 grados. Entonces a los otros dos puntos hay que hacerle exactamente la misma rotación. Vamos, sigamos. Dice, sean R y Q rotaciones con centro en el origen del sistema de ejes coordenados. Ángulos de rotación de 270 grados en sentido anterior y 90 grados en sentido anterior respectivamente. Ya, entonces el R equivale a una rotación en 270 grados y el Q equivale a una rotación en 90 grados. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio al principio. Dice, se puede determinar las coordenadas de un punto A. Ya, entonces yo quiero saber las coordenadas de un punto A. Si se sabe que al aplicar la rotación R al punto A, se obtiene el 2,3. Es decir, yo a este punto le aplico la rotación en 90 grados, en 270 grados, yo obtuve el 2,3, ¿cierto? Entonces, siempre que yo haga una rotación en algún grado, yo siempre me voy a poder devolver. ¿Ya? Siempre. ¿Y por qué siempre me va a poder devolver? Porque al final si a este punto A le hago una rotación de 270 grados, ¿cuál debería ser el punto final que yo voy a obtener? Voy a obtener el I, menos X, ¿o no? Según la tablita que ocupamos en el ejercicio anterior, si hacemos una rotación en 270, vamos a obtener que las coordenadas originales van a pasar a ser I, menos X. Entonces, el I, menos X es el punto resultante, es decir, el 2,3. Por lo tanto, el I vale 2 y el menos X vale 3. Pero si el menos X vale 3, me está diciendo que el X vale menos 3. ¿Cierto? Entonces, el A, que era X, Y, ahora pasa a ser menos 3,2. ¿Cierto? Entonces, con la 1 sí se podía saber cuáles son las coordenadas del punto A. Y al final, siempre que ustedes hagan una rotación, siempre se van a poder devolver. Entonces, si saben el punto resultante, van a poder saber de alguna forma cuál es el punto original. Siempre. ¿Ya? Eso ténganlo bien guardadito. Y ahí dice, si al aplicar una traslación según el vector, en la 2, estamos leyendo la 2 ahora, una traslación según el vector 1, menos 5 al punto A, el punto resultante, la rotación Q, y al punto resultante, la rotación Q. Es decir, yo a la X, Y, lo que me está diciendo el resultado, le sumé el vector 1, menos 5, ¿cierto?
porque dice que al punto A lo traslado al vector 1,-5, y luego a este punto entero le aplico la rotación en 90 grados. ¿Sí? Es decir, lo que va a pasar acá, ¿cómo me queda esta suma de las coordenadas? ¿Se acuerdan que cuando yo sumaba un punto o coordenadas más coordenadas, se sumaban todo lo de adentro? Es decir, se va a sumar la coordenada x con el 1, por lo tanto me va a quedar x más 1, y voy a sumar la coordenada y con el menos 5, es decir, me va a quedar y menos 5, ¿ya? Y a este punto, a este que está acá, yo le aplico la rotación de 90 grados, ¿cierto? Es decir, recuerden que la rotación en 90 grados, ¿qué hacía? La segunda coordenada me la pasa negativa a la primera coordenada, y la primera coordenada me la pasa tal cual a la segunda. Es decir, si a este punto le aplico la rotación en 90 grados, me debería quedar menos y más 5, x más 1, ¿cierto? Y este punto es igual al 3, menos 2, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos igualar coordenada a coordenada esto de acá y podemos obtener el x y el y, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la idea del segundo, que yo apliqué una traslación y luego una rotación. Y recuerden que las isometrías siempre me puedo devolver. Si yo le hice al punto una traslación en el vector 1,-5, si yo me quiero devolver, le tengo que cambiar los signos a ese vector, es decir, aplicarle al punto resultante el vector menos 1,5, y así yo me devuelvo. Y si le aplico una rotación de 90, recuerden que delante les dije que también nos podríamos devolver. Entonces, al punto A, según el enunciado 2, yo le hice una traslación y luego una rotación. Y yo me puedo devolver de esa rotación y me puedo devolver de esa traslación, ¿cierto? Entonces, sí o sí voy a poder saber cuál fue el punto original. Por lo tanto, también la alternativa es la letra D. Vamos con estos dos que nos quedan al último, que son de homotesia, ¿ya? Recuerden, les digo que voy un poquito rápido porque tenemos que empezar con la clase que sigue. Espero que esté todo bien y recuerden que si quedan algunas dudas los pueden comentar cuando suban la página al canal de YouTube, ¿cierto? Recuerden que yo les dije que a veces yo reviso eso y veo si tienen dudas. A veces hay gente que la responde mucho antes, ¿ya? Pero voy a intentar responder dudas por ahí también, ¿ya? Vamos con el ejercicio 4. Dice, ¿cuál de las siguientes figuras es la que mejor representa al triángulo PQRS y al triángulo P'Q'R'S' obtenido por una homotesia del centro P? Ya, eso es muy importante, identificar el centro de homotesia y la razón, ¿ya? Son las dos cosas principales de la homotesia, saber cuál es el centro y saber cuál es la razón, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que la razón K es igual a menos 1/3. Ya, entonces aplicada al rectángulo PQRS, donde el punto P' es el correspondiente de P, Q' es el correspondiente de Q, y así sucesivamente, ¿cierto? Ya, alguien ya si cajomiel la C. ¿Pero por qué hacer la C? Primero, tenemos que identificar que el centro de homotesia efectivamente sea el P. Fíjense que en el E, en la alternativa E, el centro de homotesia está siendo el punto R, ¿cierto? Porque ahí es donde parten las dos figuras, ¿sí? Así que, no, la letra E no, porque tiene centro R, ¿ya? Todas las demás tienen algo relacionado con el P, pero fíjense en la D ahora. Fíjense que la D ni siquiera es una homotesia. Están las dos figuras pegadas de alguna forma, ¿ya? Y no hubo tanta homotesia acá. ¿Ya se acuerdan que la homotesia yo tenía que tener que los puntos sean colineales con respecto al punto central? ¿Se acuerdan que esa era una propiedad bien importante de la homotesia? Que si yo marcaba el punto original, el centro de homotesia y el punto final, estos deberían ser colineales, ¿ya? Pero fíjense que si al R lo uno con el punto de homotesia, el P, y después lo uno con su imagen, estos puntos no son colineales. Por lo tanto, la D tampoco es correcta. Recuerden eso, muy importante que los puntos sean colineales, ¿ya? En todas las otras figuras los puntos sí son colineales, pero como habían dicho alguien,
Cuando la razón de homotesia está entre menos 1 y 0, ¿se acuerdan que se invierte y se achica? ¿Se acuerdan de eso? Pero lo importante es que se invierta en esta razón. ¿Por qué se invierte? Porque la razón es negativa. En la alternativa A no se invierte la imagen, si se fijan están ambas en la misma orientación, y en la B tampoco se invierten, ¿ya? Están también ambas en la misma orientación, ¿sí? Y fíjense que en la B el rectángulo resultante es mucho más grande que el rectángulo inicial. Así que no le queda nada más que hacer la C, el único que achica la imagen y la invierte, ¿ya? Y vamos con la última. Dice, al triángulo PQR de la figura adjunta se le aplica una homotesia con centro en el origen, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Vamos a partir primero con las que sean un poquito más fáciles, ¿ya? Voy a partir primero con la B, por ejemplo, ¿ya? No, vamos a partir en orden mejor, ¿ya? Para no molestar tanto a ustedes. Ya, entonces dice que si la razón de homotesia es un medio, vamos a partir con la letra A, entonces el perímetro del triángulo homotético, es decir, el resultante, es la mitad del perímetro de PQR, ¿ya? Supongamos que el triángulo homotético, como dice ahí, o el triángulo obtenido, es el P'Q', R', ¿ya? Y se acuerdan que cuando vimos homotesia, en la diapositiva de homotesia, decía que el perímetro del triángulo resultante dividido en el perímetro del triángulo original tenía que ser igual a la constante K, ¿cierto? Eso lo vimos la semana pasada, ¿ya? También enlace como dice Cajón y como dice Javier, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan eso de que si yo divido los perímetros, sigue, pero de la figura original dividido en la, o sea, de la figura final dividido en la figura original, me tiene que volver a dar la constante K, y la constante K en este caso está siendo un medio. Entonces me está diciendo que el perímetro del triángulo PQR todo prima dividido en el triángulo original debería ser igual a un medio. Y si yo paso multiplicando al otro lado, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que el perímetro de PQR' tiene que ser un medio del perímetro de PQR. Es decir, que sí es la mitad del perímetro del original. Es decir, la alternativa A sí es verdadera, ¿ya? Dice, vamos con la B. Si la razón de homotesia es menos 1, entonces el triángulo homotético es congruente a PQR. Y se acuerdan que la semana pasada también vimos que si una homotesia era igual a, la razón de homotesia era igual a menos 1, esto se podría representar como una simetría central, ¿cierto? La homotesia de razón menos 1 es igual a una simetría central con respecto al origen. Y se acuerdan que en todas las transformaciones isométricas la figura resultante es congruente con la figura original. Entonces, por esa razón, la letra B también es correcta, ¿ya? Vamos a saltarnos la C porque yo les digo que la C es la falsa. Vamos a decir por qué después. Pero al final la B es verdadera porque cuando la constante de homotesia es 1 o menos 1, el triángulo me queda congruente. Vamos con la letra D. Dice, si la razón de homotesia es 1, entonces el triángulo homotético es el mismo. Eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que cuando yo a la razón de homotesia era igual a 1, entonces a la figura yo no le hacía nada. Entonces se queda tal cual la primera. Vamos ahora con la última. Dice, el área... O sea, dice, si la razón de homotesia es 3 medios, entonces el área del triángulo homotético es el doble, o sea, más del doble del área del triángulo original, ¿ya? Y se acuerdan que también la semana pasada vimos que si yo dividía el área del triángulo homotético dividido en el área del triángulo original, esto debería ser igual a la constante al cuadrado, igual que en semejanza. Cuando yo hablo de área, hablo de 2 dimensiones. Como hablo de 2 dimensiones, yo tengo que elevar la constante al cuadrado. Si por alguna razón, por ejemplo, hablara de volumen, el volumen tiene 3 dimensiones, entonces tendría que elevar la constante a 3. Como yo hablo de perímetro, y el perímetro básicamente es como el borde, tiene solamente
una dimensión. Por lo tanto, si yo divido los perímetros, la constante me da K. Si divido las áreas, la constante me da K cuadrado. Si llegara por alguna razón a dividir volúmenes, me debería dar K al cubo. Claro, Mauricio, al final si la razón es 1, no le aplicas nada, ¿ya? Te queda exactamente igual. Ya, entonces, dicho esto, lo último, de que si yo divido las áreas, me queda la constante al cuadrado. ¿Y cuál es el cuadrado de 3 medios? Debería ser el cuadrado del de arriba dividido en el cuadrado del de abajo. Y esto es mayor que 2, ¿o no? 9 cuartos es mucho mayor que 2. Ya a ustedes les digo que hagan el cálculo, pero fíjense que 8 cuartos es 2. Por lo tanto, 9 cuartos debería ser un poquito más grande que el 2. Entonces me está diciendo que el área del P'Q',R', si yo paso esta área multiplicando al otro lado, debería ser igual a 9 cuartos del área del triángulo original. Me estoy quedando sin espacio acá. ¿Ya? Claro, como dice Cajomi, debería ser 2,25. Entonces, fíjense que el área resultante es igual a 2,25 por el área original. Por lo tanto, sí es más que el doble. Y, finalmente, ¿por qué la celda falsa? Porque dice que si la razón de homotecia es menor a menos 1, el triángulo homotético tiene menor área. ¿Ya? Vamos a ver ahora por qué pasa eso. Recuerden que si la constante es menor a menos 1, significa que la constante, por ejemplo, puede ser igual a menos 5, ¿no? Por dar un ejemplo. ¿Ya? Y cuando la constante era menos 5, lo que pasa es que la figura se invierte y se agranda, ¿cierto? Entonces, como la imagen se va a invertir y se va a agrandar, ojo con lo último que digo, como se va a agrandar, entonces el área no puede ser más chica, el área va a tener que ser más grande, ¿cierto? Así que la alternativa correcta es la C, porque esa fue la falsa. Eso ha sido todo por la clase de ejercicios. Les pido que, si fui muy rápido, la vean de nuevo en el canal de YouTube. ¿Ya? Ahora vamos a empezar, Nicolás, justo llegaste a tiempo, ¿ya? Vamos a ver hoy día tablas de frecuencia. Vamos a pasar rápido esto, ¿ya? Lo que vamos a ver básicamente va a ser cómo llenar una tabla de frecuencia, qué datos obtener de una tabla de frecuencia, y vamos a ver todo lo que podemos deducir de ella. Cajomi, sí, la constante, o sea, la figura original siempre va a ser como una homotecia con constante igual a 1, siempre. Sí, lo último que te acabo de decir, Cajomi, es así. Vamos con la primera diapositiva, que va a ser un poco más de definición, ya no tanto de cálculo. Dice: la estadística descriptiva es un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos y o medidas de resumen. De acuerdo a lo anterior, la estadística descriptiva es la primera etapa a desarrollar en un análisis de información, ¿ya? Es decir, ¿qué me está diciendo esta diapositiva? Que si yo tengo muchos datos, ¿ya? Muchos datos que yo obtuve por hacer una encuesta, por preguntarle, no sé, a mi amigo, cualquier cosa así, yo con esos datos lo que yo voy a querer es presentarlos, o como colocarlos, por así decirlo, en un gráfico o en una tabla o en una medida de resumen, ¿ya? Entonces la estadística descriptiva me permite hacer eso con los datos que yo obtengo, ¿sí? Esto es solo definición, ¿ya? Y ese es el primer paso. Siempre tienen que analizar los datos mediante una tabla, mediante un gráfico, para poder de ahí empezar con el análisis, ¿cierto? Lo primero que nosotros tenemos es tener los datos ordenaditos, ¿cierto? ¿Y cómo ordenamos los datos? De una estadística o de alguna encuesta que ustedes hagan, los datos se van a ordenar de la mejor forma con una tabla de frecuencia, ¿sí? Ya, ustedes podrían decir: pero lo puedo ordenar por gráfico. Sí, pero los gráficos los podemos pasar a una tabla de frecuencia, ¿ya? Todo lo podemos resumir en una tabla de frecuencia, y la tabla de frecuencia, después la vamos a analizar paso a paso, nos permite deducir muchas cosas, ¿sí? Puede ser promedio, moda, mediana, cuál es el dato intermedio, como para dónde tiende la encuesta. Ya podemos ver esas cosas con una tabla, ¿sí? Las probabilidades también podemos ver, que después vamos a ver las clases de probabilidades, ¿sí? Y dice: las tablas de frecuencia son una forma de presentar, ojo con eso, ordenadamente, ¿ya? Ordenadamente un grupo de observaciones, ¿sí? A través de tablas de distribución de frecuencias, ¿ya? ¿Ya? Alguna acotación que hice Víctor Hugo: la idea
de una tabla de frecuencias es analizar datos numéricos, ¿ya? Datos que sean continuos, ¿ya? Datos que, por ejemplo, medidas, kilómetros, peso, etcétera, años, ¿sí? Puntajes, notas. Pero nosotros no podemos obtener, por ejemplo, una tabla de frecuencia de colores. Sería un poco raro porque ahí los colores no podemos sacar un promedio, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio entre el rojo y el verde? Sabemos cuál es la mezcla, pero no el promedio, ¿cierto? Entonces, la idea de las tablas de frecuencia es ocupar datos que se puedan representar mediante números, a los cuales yo les pueda sacar información, como les decía, el promedio, como la moda, como la mediana, etc. ¿Ya? Y dice, la estructura de estas tablas dependen de la cantidad y el tipo de variables que se estén analizando, siendo las más simples las que se refieren a una variable. A esto me refiero con los números, ¿ya? Como refieren a una variable, ¿sí? ¿Ya? Y las tablas de frecuencia hay de dos tipos, ¿ya? Yo creo que ya han visto, son de datos no agrupados. Claro, Mauricio, la idea es que ojalá tenga sentido hacer como un análisis de los datos, ¿sí? La idea es que yo pueda obtener, como los que te decía, un ejemplo, peso, medidas, edades, puntajes, notas, años de las mascotas, cantidad de bicicletas en una casa, cantidad de hijos en una casa, ¿sí? Como esos datos que en verdad yo puedo representar así como en tal casa hubo tal resultado, en tal persona hubo tal resultado. Ciertas cosas como de esa forma es la idea que vamos a analizar. Y como les decía, hay dos tipos de tablas. Los datos, o sea, las tablas de datos no agrupados, ¿ya? Y la tabla de datos agrupados, que sería esta que está acá. Ahora vamos a ir viendo cada una, ¿sí? Fíjense en la primera columna, la vertical, de cada tabla, ¿ya? Fíjense en esta columna y fíjense en esta columna. Ya, entonces, por ejemplo, una tabla al azar, por ejemplo, esta tabla pudo haber sido la cantidad de puntajes nacionales que hubo en cada año, ¿ya? Por ejemplo, el 2003 hubo 112 puntajes nacionales. El 2004 hubo 294 puntajes nacionales. El 2005 hubo 254 puntajes nacionales, ¿ya? Pero fíjense que en la tabla de datos no agrupados están datos así como número por número. Fíjense que voy 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ¿cierto? ¿Ya? Ahí se me traspapeló un año, me parece. Acá debería haber sido 2007 y acá 2006. ¿Ya? Eso fue un error de tipeo que tuve yo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver ese tipo de variables. ¿Ya? Ahora solamente quedémonos con que la tabla de datos no agrupados, la primera columna, la idea es que sea dato por dato, ¿ya? Número por número. Y la idea es que estén en orden. Fíjense que están en orden de menor a mayor, ¿ya? Eso es lo importante de una tabla de datos, que los datos siempre vengan de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? No quiero datos mezclados, por eso les corregí que ahí debería ser 2016, o sea 2006 y abajo 2007, ¿ya? Para que mantenga el orden de los años, ¿sí? Pero eso es lo importante. Ahora después vamos a ver qué es la frecuencia absoluta, qué es la frecuencia absoluta acumulada y después vamos a ver todas esas cosas, ¿sí? Y fíjense que los datos agrupados, que son los que más se trabajan en la PSU, de la PSU al menos en el ensayo del DEMRE del 2020 que ya salió, si es que lo quieren ver, vienen 3 preguntas de datos agrupados, ¿ya? Que son las que vamos a hacer hoy día, ¿ya? ¿Y cuáles son los datos agrupados? Como alguien dijo por ahí, son datos que vienen en intervalos, ¿sí? Fíjense que la primera fila nos dice del 0 al 2, sin incluir el 2, ojo con eso, ¿ya? Pero me da un intervalo de datos, ¿sí? La de abajo me da del 2 al 4, ¿ya? Pero también me da un intervalo de datos, ¿sí? Esa es la característica de los datos agrupados, que son solamente intervalos. ¿Cuál es la idea? La idea de los intervalos es que sean continuos, ¿ya? Que no se pegue ningún salto, ¿sí? Fíjense que uno termina en el 2 y el siguiente empieza en el 2. Este termina en el 4, el siguiente empieza en el 4, el otro termina en el 6 y el siguiente termina en el 6, ¿sí? Y así sucesivamente. La idea es que los intervalos no se peguen saltos de uno a otro, ¿ya? Y usualmente
en un intervalo un extremo no está incluido y en el otro intervalo, en el siguiente, el extremo sí está incluido. Fíjense que, por ejemplo, el 4 acá sale con paréntesis redondito, es decir, no está incluido el 4, pero acá abajo sale con un corchete, es decir, abajo sí está incluido el 4. Eso usualmente son como la primera columna de las tablas de datos agrupados, ¿sí? Intervalos. ¿Y qué significa que sean intervalos? Significa, por ejemplo, que si yo me paro en este intervalo, el 6,8, significa que puede ser cualquier número entre el 6 y un poquito antes del 8. Es decir, acá adentro está el 6, el 6,5, el 6,97, el 7,7 periódico. Todos estos números están en ese intervalo. ¿Pueden haber decimales? Sí, pueden haber decimales, ¿ya? ¿Pueden haber irracionales? Pueden haber irracionales, ¿ya? Tienen que tener mucho ojo con eso. Pueden haber infinitos datos en un intervalo. Eso va a depender de la forma del intervalo, ¿sí? Entonces, vamos con lo primero, ¿ya? Si se fijan acá, antes de pasar a la diapo, había una columna adicional que no está acá, que significa la marca de clase. Voy a molestarlo un poquito pasando de una diapo a otra para comparar las cosas. No podía poner las dos tablas en una porque se veía muy grande. Pero fíjense que acá hay una primera columna, o sea, una segunda columna, perdón, que es esta, que se le conoce como marca de clase. Vamos a ver en la diapositiva qué significa. Después de la marca de clase viene la frecuencia absoluta acumulada, perdón, acá está. Después viene la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, etc. Pero en esta no está la marca de clases, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué no está la marca de clases, pero todas las otras columnas sí están en ambas tablas. En ambas tablas está la frecuencia absoluta, en ambas tablas está la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. ¿Qué es la marca de clases? ¿Sí? O el centro de la clase, que también se le conoce. Es la semisuma, o promedio por así decirlo, de los límites de cada clase, del intervalo, ¿sí? Es decir, yo tengo los dos extremos del intervalo y le saco el promedio a esos dos y obtengo la marca de clase de ese intervalo. Cada marca de clase va a tener, cada intervalo, perdón, va a tener una marca de clase distinta. ¿Por qué? Porque la marca de clase es sumar los dos extremos y dividirlo por 2. Eso significa la semisuma. Entonces, perdón de nuevo, voy a pasar a esto. Si se fijan, acá el primer intervalo es el 0 y el 2. El promedio entre el 0 y el 2 fue el 1. En la última están el 10 y el 12. El promedio del 10 y el 12 es el 11. Si se fijan, la marca de clase tiene que ser el promedio de los extremos, independiente si el extremo está incluido o no, ¿ya? Porque si se fijan, en el primer intervalo el 2 no estaba incluido, pero yo igual lo consideré para calcular el promedio del intervalo para así obtener la marca de clase. Y ahí pueden ir viendo ustedes que todos los otros que están entre medio, el 3, el 5, el 7 y el 9, son los promedios de cada intervalo que están a la izquierda, ¿ya? Claro, como dice Mauricio, la marca de clase solo va con la tabla de datos agrupados. La marca de clase no existe para la tabla de datos no agrupados. No existe. Solamente para lo que tiene intervalos, ¿ya? Entonces, como les decía, es la semisuma. Pero solamente me ayuda a tener una noción del promedio de los datos que están ahí. Ojo que la marca de clase no me está diciendo que existe justo ese dato, ¿ya? ¿Ya? No me está diciendo, Claudio, al final es como vas a tener lo que dice Claudio de multiplicar la marca de clase por la frecuencia, es ver más o menos un poco el comportamiento de cada intervalo. Porque la frecuencia, después vamos a ver, me habla de la cantidad de datos que tenía ese intervalo. Y si yo lo multiplico esa cantidad de datos por el promedio, me da un estimado de cómo se comportaba todos los datos que estaban en ese intervalo, ¿ya? Entonces, vamos a ver la marca de clase de cada una de estas columnas que están acá. Entonces, como les decía yo, ahí va apareciendo en pantalla, es la semisuma, es decir, 118 más 126 dividido en 2. Y eso me da 122. ¿Ya? Vamos con el segundo intervalo, el que está un poquito más abajo, el 127 más 135 dividido en 2. ¿Y eso qué me da? Me da 131. ¿Ya? Vamos con la tercera, 136 más 144 dividido en 2.
y eso me da 140. Voy a ir de nuevo un poquito más rápido porque acá solamente sumar y dividir en 2. Entonces lo pueden hacer ustedes, si quieren lo pueden hacer ustedes después de que terminemos la clase o con más calma y después comparan con los datos que van a ir apareciendo acá. Ya, yo lo voy a hacer un poquito más rápido. Pero la idea es literalmente sumar los extremos. Sí. La semisuma, sí me hará, pero la semisuma es igual al promedio si es que yo tengo solamente dos datos. Y acá sí tenemos dos datos. Un extremo y el otro extremo. ¿Sí? Hay que tener un poco de cuidado que el promedio es la cantidad de todos los datos dividido en la cantidad total de datos que yo tenía. En este caso son solo dos, ¿cierto? Entonces por eso en este caso se parece al promedio de los intervalos. ¿Ya? Pero no confundir después. Después vamos a ver eso en la siguiente clase, si no me equivoco, vamos a ver todo lo que significa promedio y esas cosas. ¿Ya? Pero marca de clase, dividirlo, sumar los extremos y dividirlo por 2. Y ahí están apareciendo todas las marcas de clases. Esta columna que está acá, todas estas son la marca de clase de cada intervalo que está a la izquierda. ¿Ya? Y si se fijan, la marca de clase va sumándose de 9 en 9. Si se fijan, si a la primera le suman 9, les da 131. Más 9, 140. Más 9, 149. Más 9, 158. ¿A qué se debe esto? Porque si yo voy sumando un número como repetitivamente, me van dando las marcas de clases, porque si se fijan, cada intervalo tiene la misma cantidad de datos. ¿Cuántos números hay entre el 118 y el 126? ¿Cuántos números hay? Hay 9 datos. ¿Ya? Ahí lo podrían calcular ustedes. Si es que tomamos como el 118, el 119, el 120, el 121, 22, 23, 24, 25, 26... Tengo 9 datos, si es que tomamos los números enteros. En este también tengo 9 datos, en este también tengo 9 datos. Y en cada uno tengo 9 datos. Por eso las marcas de clases van sumando también cada 9 números. ¿Sí? Porque la cantidad que yo tenía en cada intervalo, si consideramos los números enteros, hay 9 números enteros entre el 128 y el 126 si consideramos ambos extremos. ¿Ya? Como que se repiten y se crean patrones. ¿Ya? Vamos con la frecuencia absoluta. Vamos un poquito más rápido. La frecuencia absoluta significa la cantidad de veces... Ojo con... Cajomi, solamente serían si es que los intervalos tienen la misma cantidad de datos. ¿Ya? Si es que tú ves que todos los intervalos, por ejemplo, tienen 4 datos, entonces las marcas de clases también van a ir subiendo de 4 en 4. Si en cada intervalo hay 100 datos, las marcas de clases deberían ir subiendo de 100 en 100. ¿Ya? Vamos con la frecuencia absoluta. Quédense más con las palabras que les voy a decir yo para la frecuencia absoluta que para la formalidad de la definición. La frecuencia absoluta me habla de cuántos datos, de los que yo obtuve, cuántos datos estaban... no, Camila, no es el total. Significa que es la cantidad de datos que yo obtuve que pertenecían a cierto intervalo. ¿Ya? Por ejemplo, si a ustedes, todos los que están en vivo hoy día, que no sé cuántos serán, supongamos que son 40 los que están en la clase de hoy día. Si a ustedes las 40 personas que están hoy día, les hacemos una encuesta de que nos digan cuál es la estatura que tienen en centímetros. ¿Ya? Independiente de los decimales, solamente en centímetros y números enteros. ¿Ya? Y alguien, no sé, y dijeron que alguien medía 1,75 y otro medía 1,79, supongamos. Y serían los únicos que miden, serían como los más altos. Si supongamos que los anteriores medían 1,65 y cualquier número anterior. Pero fíjense que estos dos números están en este intervalo, ¿no? En el último. El 175 y el 179 pertenecen al último intervalo. Hubieron dos datos que pertenecían a ese intervalo. Solo dos. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia absoluta en ese intervalo fue 2. Porque son la cantidad de datos que pertenecen al intervalo. ¿Ya? Solo me dice la cantidad de datos que pertenecen al intervalo. No me dice nada más del dato. Esto no me asegura cuál era la medida original de cada persona. Solamente me dice cuántas personas tenían una estatura entre 172 y 180. ¿Ya? Vamos con otro. Por ejemplo, esta. Lo que me dice esta frecuencia absoluta, que me dice que es 12,
Me está diciendo que de las 40 personas que nosotros entrevistamos, 12 personas tenían una estatura entre 145 y 153. Pero yo no sé cuál es la estatura exacta de cada una de esas personas, ¿ya? Yo no tengo cómo saber cuánto medía Juanita, cuánto medía Pedrito. Solamente sé que todos ellos tenían una estatura que estaba entre ese intervalo, sin saber cuál es la estatura original, ¿ya? Pero ¿cuántas personas habían? 12. En esta, por ejemplo, hay solo 5 personas que están en ese intervalo, y así sucesivamente. Claro, Mauricio, en esta sí se incluyen porque la primera termina en 126 y la segunda empieza en 127. ¿Ya? Entonces son todos los intervalos cerraditos de esta frecuencia, de esta tabla, ¿ya? Espero que hayan entendido bien lo de la frecuencia absoluta, ¿sí? Que me dice solamente la cantidad, ojo, solo la cantidad de datos que pertenecían al intervalo. No me dicen nada más del dato, ¿ya? La frecuencia absoluta jamás me va a decir cuánto medían exactamente cada persona. Jamás. Solo me dice, habían 3 personas en el primer intervalo. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, la idea, Millaray, usualmente no se calcula, usualmente la dan. Pero hay ejercicios en donde te dejan ese espacio en blanco, ¿ya? No, Mauro, la frecuencia absoluta no depende de la marca de clase, solamente depende de la cantidad de datos que habían, ¿ya? Y Millaray, de nuevo, volvamos a tu pregunta. La frecuencia absoluta usualmente no se calcula mediante una fórmula, ¿ya? Pero a veces van a haber tablas que a ustedes le dan ese espacio en blanco y ustedes lo van a tener que deducir mediante la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? A ustedes, para saber alguna frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta acumulada, le tienen que dar una de las dos, ¿ya? No pueden sacar los datos como por arte de magia, al menos que, por ejemplo, les enumeren todos los datos, ¿ya? Pero la idea es que... la idea es que las tablas estas les pueden dar a veces espacio en blanco y ustedes tienen que rellenarlos. Esos van a ser los ejercicios que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Fíjense lo que dice la frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores observadas, ¿ya? Es decir, si yo quiero saber cuál es la frecuencia absoluta acumulada en este punto, en este intervalo, yo tengo que sumar todas las frecuencias absolutas anteriores. Es decir, sumar todos estos números, ¿ya? Si yo quiero saber, por ejemplo, vamos a ocupar otro color, la frecuencia absoluta acumulada en este puntito, tengo que sumar todos los anteriores, incluido el puntito, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo vamos a llenar este? Por ejemplo, si quiero sacar la primera frecuencia absoluta acumulada, es decir, de la de acá, ¿habían datos anteriores a ese? No, es el primer dato. Por lo tanto, el primer dato siempre se repite en la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Siempre se tiene que repetir la primera frecuencia absoluta con la primera frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque no había ningún dato anterior, ¿ya? Entonces no tengo que sumarle a la frecuencia absoluta acumulada al principio, ¿ya? ¿Qué iría acá en el segundo renglón? Como les decía, tenemos que sumar todas las anteriores, es decir, sumar estos dos. 5 más 3, sabemos que es 8, ¿cierto? Lo otro que ocupan algunos es unas flechitas que van así, para ir sacando también la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos dos los sumé, el 3 que está acá y el 5 que está acá. Ahora, para obtener este número que va a aparecer acá, yo de nuevo completo la flechita, tiro la flechita del 8 hacia el 9 y después la tiro hacia el lado. Es decir, yo voy a sumar el 8 más el 9, que sería exactamente lo mismo que sumar estos 3. Si yo sumo estos 2 o sumo estos 3, el resultado va a ser 17 de la misma forma. Vamos de nuevo, ¿cuál sería el siguiente dato? Al 17 le sumo el 12 y yo obtengo el de acá. 17 más 12, sabemos que es 29. De nuevo, al 29 le sumo el 5 de acá y ¿cuánto me da? Me da 34. Y si ustedes hacen el experimento, si suman todos estos números de acá, también les debería dar 34, ¿ya? Ahí eligen el camino que ustedes quieran, ¿ya? Y así como dice Camila, vamos a seguir. El siguiente sería 38 y finalmente el último sería 40. Y ojo, lo importante de la frecuencia absoluta acumulada, ojo con esto, es lo más importante de esta tabla, es que este dato tiene que sí o sí calzar
con la cantidad total de datos. Si ustedes suman estos números para abajo, les va a dar 40. Estos dos tienen que calzar. Eso se tienen que preocupar. Si alguno de los dos no calza, es porque algo estamos haciendo mal en los cálculos, ¿ya? Pero tienen que calzar la cantidad total de datos, tienen que calzar con el último número de la frecuencia absoluta acumulada. Sí o sí, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, fíjense esto. ¿Qué pasa si nosotros restamos estos dos números? Por ejemplo, si yo resto dos frecuencias absolutas acumuladas seguidas, si yo resto el 38 menos el 34, sí o sí me tiene que dar el número que viene acá. ¿Ya? Tiene que darme ese. Si yo resto 17 menos 8, sí o sí me tiene que dar este número. Entonces, a veces a ustedes no les van a dar este número. Por ejemplo, no les van a dar el 9. Se lo borran, por así decirlo. ¿Cómo obtenemos el número que falta ahí? Bueno, resto el 17 menos el 8 y obtengo la frecuencia absoluta, pero del número mayor. Del 17 en este caso, la que va al lado. ¿Ya? No sé si se entendió eso último que dije. Sí, Mauro, quedan muchas clases. Esta es la primera clase de datos y azar. Quedan muchas, aunque fíjense que vamos en agosto. La PSU es casi en diciembre, ¿no? Faltan varias semanas y solamente nos queda datos y azar. Así que vamos a ver todo lo que piensen que falta ver, lo vamos a ver estas semanas, ¿ya? Vamos con la frecuencia relativa, ¿ya? Dice, fíjense lo que es la frecuencia relativa. Corresponde a la probabilidad de pertenecer a cierta categoría, ¿ya? ¿A qué me refiero con cierta categoría? Al intervalo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero sacar la probabilidad de que el dato pertenezca al primer intervalo, la frecuencia relativa me va a dar esa probabilidad, ¿ya? Pero aún no nos vamos a meter mucho en la probabilidad, solamente es para que lo sepan, ¿ya? Pero aún no vamos a entrar en tanto detalle de eso, ¿sí? Después más adelante vamos a ver el por qué se define así, ¿ya? ¿Por qué cuando veamos probabilidad? Pero fíjense que la frecuencia relativa es la fracción del porcentaje, ¿ya? Por eso dice, se expresa en un tantos por ciento, ¿ya? ¿A qué se refiere con un tantos por ciento? Si yo tengo 40%, la frecuencia relativa debería ser 0,4, ¿no? Que es la representación decimal del 40%. Si ustedes, por ejemplo, tienen 89,1%, ¿cuánto sería la frecuencia relativa? La frecuencia relativa sería 0,891, que es la representación decimal del porcentaje, ¿sí? Por eso se representa con un tantos por ciento, ¿sí? La frecuencia relativa, ojo con esto, siempre tiene que ser un número decimal menor a 1, es decir, usualmente, usualmente tiene que ser un 0, algo, ¿ya? Sí o sí la frecuencia relativa tiene que ser un 0, algo, ¿ya? ¿Y por qué va a ser un 0, algo? Por esta operación. Fíjense que dice que la frecuencia relativa se obtiene a partir de dividir la frecuencia absoluta en el total de datos, ¿sí? Mauricio, eso viene en la otra diapositiva. Aún no, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa, recuerden, siempre tiene que ser un 0, algo, porque yo estoy dividiendo la frecuencia absoluta, que es una cantidad, dividido en la total de datos, es decir, siempre el denominador va a ser mayor al numerador, ¿ya? Entonces, ¿cómo decía esto? Fíjense que acá está la frecuencia absoluta y nosotros sabemos que son 40 datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos la primera frecuencia relativa? Bueno, le había dicho, dividir la frecuencia absoluta en la cantidad de datos, es decir, 3 dividido en 40. Mauricio y Kohami se están mezclando con la frecuencia relativa absoluta, o sea, acumulada, perdón. Aún no pasamos a eso que están hablando del 100% y de que tiene que sumar 1. Eso lo vamos a ver en la otra diapositiva. Escúchame lo que estoy diciendo, que la frecuencia relativa, claro, para la frecuencia relativa acumulada, pero ahora no estamos viendo la acumulada, solamente estamos viendo la relativa. Por lo tanto, siempre tiene que ser un número menor a 1, ¿ya? Y como le iba diciendo, es la frecuencia absoluta, en este caso es el 3, dividido en el total, 40. Y eso me da 0,075. Es decir,
esto representa al 7,5%, ¿no? Siempre la idea es que ustedes, si les preguntan por la frecuencia relativa porcentual, debería ser poner en porcentaje la frecuencia relativa. ¿Cómo se pone en porcentaje? Lo multiplican por 100 y le agregan el símbolo de porcentaje que está acá, ¿cierto? Entonces ese número decimal, 0.075, es la frecuencia relativa. Si yo quisiera saber la frecuencia relativa porcentual, lo tengo que multiplicar por 100 y agregarle este simbolito, ¿cierto? Vamos con el otro. El siguiente debería ser 5, que es la frecuencia absoluta, dividido en el total, 40. Y eso me da 0.125. Es decir, si yo quiero representar esto mediante porcentaje, esto es el 12,5%. Sí, Mauro. La idea, o más que el total de la absoluta acumulada, piensa en el total de datos, que tiene que calzar con el último de la frecuencia absoluta acumulada. Y así sucesivamente, si ustedes hacen todas estas divisiones de la frecuencia absoluta dividida en el total, la frecuencia absoluta dividida en el total, como les digo, la idea es que ustedes hagan todos estos casos y van a ir apareciendo ahí estos números. Todos estos números que acaban de aparecer en pantalla son frecuencia absoluta de cada intervalo dividido siempre por el total. Y eso me da la frecuencia relativa. Y si ustedes quieren seguir pasando esto a porcentajes, el siguiente es 22,5, el siguiente es el 30%, el siguiente vuelve a ser el 12,5%, el siguiente es el 10% y el último es el 5%. ¿Ya? Se los dejo como tarea. Claro, y ahora, como dice Víctor Hugo, ¿qué pasa si sumamos todo esto? Y si queremos sumar las frecuencias relativas, va a aparecer la frecuencia relativa acumulada, que es exactamente la misma idea de la frecuencia absoluta acumulada, es decir, ir sumando todos los datos anteriores. Entonces, si sumamos todos los datos anteriores, ¿qué pasa con el primer dato? Vuelve a ser el mismo porque no tengo ningún dato anterior. Entonces la frecuencia absoluta acumulada del primer dato siempre es el mismo de la frecuencia relativa. O sea, de la relativa acumulada, el primero siempre es el mismo que la frecuencia relativa normal. ¿Ya? Y ahora tengo que empezar a sumar estos dos de acá. ¿Cuánto es 0.075 más 0.125? ¿Qué pasa si sumo estos dos números? Eso me da 0.2. ¿Ya? ¿Y qué pasa si vamos a ir sumando? Como hablé de porcentaje, la idea es que todo esto, la frecuencia relativa acumulada va a ir sumando porcentajes. ¿Y cuál es el porcentaje final? El 100%. Y el 100%, ¿cómo se expresa? Mediante número, así entero o racional, con un 1. Entonces, como dice Víctor Hugo, acá al final yo tengo que llegar a que el resultado final me dé 1 de la frecuencia relativa acumulada, que representa el 100% porque yo sumé todos los datos anteriores. Como sumé todos los datos anteriores, estoy acumulando a todo el grupito, ¿ya? Por lo tanto, me tiene que dar el 100%. ¿Sí? Entonces, el dato final que debería ir acá tiene que ser un 1, que es lo que estaba hablando Mauricio y Cajomi hace unos minutos, ¿ya? De nuevo, ¿qué pasa ahora si yo sumo estos dos? El 2, el 0.2 más el 0.225. Eso me da 0.425. ¿Ya? Claro, Mauro, si no da 1 es porque en algún dato, en alguna suma nos equivocamos. ¿Sí? Y ahí les pido a ustedes que vayan a ir sumando todos estos datos. Entonces la idea es sumar estos dos, sumar estos dos, sumar estos dos y así sucesivamente. Ir sumando uno por uno y ahí van apareciendo las sumas. Fíjense también que la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada siempre tienen que ir sumándose datos. No puedo devolverme. Ya no puedo tener un dato menor al anterior. Ya, si se fijan, todos los números son mayores al anterior. Entonces viene el 0.85, después viene el 0.95. ¿Y qué pasa si al 0.95 le sumo ese 0.05? Me da finalmente el 1, que es el que representa el 100%. ¿Ya? Una vez dada esta tabla, claro, Mauricio, debería cambiar. Así que hay que tener mucho cuidadito con aproximar los datos. Ojalá que si los datos son bonitos como estos que están acá, no los trunquen, ni los aproximen, ni nada. ¿Sí? Si tenemos un decimal periódico, ya ahí lo más probable puede variar en muy pocos decimales. Por ejemplo, puede que si ustedes aproximan los datos, el resultado final les varíe en un poquitos decimales, pero muy poquitos, pero tiene que ser
muy poca la variación, ¿ya? Ya. Muchas gracias por los comentarios, Macarena. Vamos con lo final. No sé si vamos a alcanzar de nuevo a ver... no sé si vamos a alcanzar a ver algún ejercicio. Esperemos que sí, ¿ya? Voy a pasar esta diapositiva rápido. ¿Qué significa el intervalo modal? Ojo, no vamos a ver ni moda ni mediana de datos agrupados, sino que voy a ver como la noción, una pincelada de qué significa el intervalo modal y qué significa la mediana, ¿ya? Pero aún no vamos a entrar en el cálculo de la moda ni en el cálculo de la mediana. Solamente vamos a ver un poco como la definición a la rápida. Entonces el intervalo modal es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Es decir, el intervalo que tenía más datos. Eso es todo para el intervalo modal. ¿Y cuál es la mediana? La mediana de un grupo de datos ordenados de menor a mayor corresponde al valor en el cual aproximadamente el 50% de los datos menores o iguales a él, o sea, como que claro, la mediana es como el dato que está justo al medio de todos los datos que yo agrupé, tal cual nos definían en el colegio, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo la vamos a ver en tabla de datos agrupados? Tenemos que ver que en la de porcentual, ya que, bueno, va a aparecer acá una tabla, en la frecuencia relativa acumulada, se tiene que ver en esto, o en la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Tienen que ver en dónde está contenido el 50%, ¿ya? Tienen que siempre buscar dónde está el 50% o dónde está el dato al medio, ¿sí? Por ejemplo, en esto, rápidamente, ¿cuál es el intervalo modal? El intervalo modal es este, porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Fin, eso es el intervalo modal, ¿ya? ¿Y cuál es la mediana? ¿O dónde está la mediana? Como les decía, tienen que ubicar dónde está el 50%, pero en esta tabla, en la frecuencia relativa acumulada porcentual. Fíjense que tienen que buscarlos en la tabla donde el 100% sea el último dato, ¿ya? Si ustedes completan esta tabla, que al final sería como, si me devuelvo un poquito, sería multiplicar por 100 todos estos datos para sacarle el porcentaje, ¿ya? Pero tienen que sacarle el porcentaje a la relativa acumulada, ¿sí? Y buscar en esta parte dónde está el número de al medio, el 50%, dónde está, ¿ya? Ya estamos un poquito atrasados ya con la hora, así que vamos a ver esta última definición y de nuevo lamentablemente vamos a tener que quedar con los ejercicios pendientes, ¿ya? Pero los ejercicios que vamos a ver son mucho más rápidos de hacer. Víctor Hugo, buena pregunta. Si hay más de una frecuencia acumulada, una frecuencia absoluta, perdón, que se repite, entonces hay más de un intervalo modal, ¿sí? Pero tiene que haber intervalo modal. Ya, si serían todos los datos que tengan la misma frecuencia, ya ahí hay que empezar a dudar un poco si es que hay intervalo modal. Pero si hay dos, por ejemplo, que tienen la misma cantidad de frecuencia absoluta y son los dos que tienen la mayor cantidad de datos, entonces hay dos intervalos modales, ¿ya? Finalmente, lo que voy a aplicar es cómo hallar el intervalo donde está la mediana, ¿ya? El intervalo donde está la mediana, recuerden, tenemos que ver dónde está escondido el 50%. Fíjense que hasta acá, en este reglón, yo tenía los datos hasta el 21,25%. Es decir, me falta para llegar al 50%, ¿cierto? Pero el intervalo de acá un poquito más abajo, llego hasta el 51,25%. Es decir, acá ya pasé los 50%. Por lo tanto, acá está contenido el dato 50% en este reglón de acá. Por lo tanto, este es el intervalo donde se encuentra la mediana, ¿ya? Voy a marcar acá una flechita. Este es el intervalo modal, el de abajo. Y el intervalo donde se encuentra la mediana es donde está escondido el 50%. Como les decía, en el primer intervalo yo llego hasta el 21,25%. Aún me falta para llegar al 50%. Pero en el de abajo llegué al 51,25%. Es decir, pasé el 50%, ¿ya? Entonces, en este intervalo está escondido el 50%. Como también, espero que hayan entendido bien eso. Y lo otro, finalmente, lo que quería explicar es que hay otra forma de ver dónde está la mediana con la frecuencia acumulada, ¿ya? Fíjense que la frecuencia acumulada me dice que hay un total de 80 datos, ¿cierto? Si yo tengo 80 datos,
¿En qué posición debería estar la mediana? En el 40 y en el 41. Y como dijo alguien por ahí, Camila Flores, cuando yo tengo cantidad de datos par, la mediana es la suma de los que está justo al medio dividido en 2. ¿Sí? Ya, Cajomi sigue la misma pregunta que me hizo alguien por ahí, como que hizo Víctor Hugo. Claro, como dice Mauricio, tenemos que ir sumando los datos hasta encontrar dónde estaba escondido el 50%. Y ahí va a estar la mediana. Y como le iba explicando, ustedes se fijan que hay 80 datos. Es decir, ¿dónde debería estar la mitad, la mediana? ¿En el dato número 40 o en el dato número 41, ¿cierto? Se varía entre esos dos, porque es un número par. Y en la frecuencia acumulada, ¿dónde estaba escondido el dato 40 y el 41? En este intervalito, en este número. ¿Sí? Porque hasta el primer renglón yo tenía 17 datos. En el segundo renglón pasé a sumar 41 datos en total. Es decir, como yo llegué al dato 41, ahí entre medio está el dato 40 y el dato 41 específicamente. Entonces también debería ser este el de la mediana y calza perfectamente. Después vamos a ver los ejercicios. Acá están los ejercicios que les traía preparados, ¿ya? Que como les decía, son ejercicios que salió, fíjense, de la PSU de admisión 2020. Ya salió el modelo del DEMREL 2020 para que le echen un ojo. Estas clases de datos y azar lo vamos a hacer con este modelo. Y esperemos que al final del año nos quede tiempo para echarle una repasada al modelo entero. Javier, vamos a ver eso primero, ¿ya? Pero ahí yo en verdad soy nulo para esto de streaming, así que no me meto en ese tema, ¿ya? Vean el PDF que deberían haber subido a la página para que le echen un ojo a los ejercicios, ¿ya? Y me comprometo, espero que pueda servir. Vamos a empezar la otra clase, vamos a preguntar si la podemos empezar 20 minutitos antes, porque esta la empezamos 10 minutitos tarde y eso nos complicó un poco, ¿ya? Pero eso, nos vemos la próxima semana. Espero un poquito antes, así que para que estén atentos. Y espero que se haya entendido bien esto. Intenten hacer estos ejercicios por sí solos. Y cualquier duda recuerden consultar en los videos de los comentarios de la página de YouTube. ¿Ya? Se les agradecen los buenos comentarios, muchas buenas vibras y éxito en todo lo que viene para la semana. Nos vemos.